Bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Esta semana veremos el tema Formación de las sombras de los objetos debido a la luz solar. Para comenzar, nos vamos a plantear una pregunta muy importante. ¿Qué es una sombra? Una sombra es un área de oscuridad que se ha producido por el obstáculo de un cuerpo al paso de la luz. Puede variar en tamaño, en forma, en dirección y en distancia según la luz sobre el objeto, como podemos observar en las imágenes. Para formar una sombra, recuerden de que pueden variar según el tamaño, la forma, la dirección y la distancia. Entonces, si se tiene un objeto alargado como un palo o una escoba y el ángulo entre la luz y el objeto es mayor, su sombra será más corta, pero si este ángulo es menor, la sombra será más larga. Si se tiene un objeto cerca de la luz, la sombra es mayor, pero si el objeto está más alejado, la sombra es menor. Y por último, si el lugar donde se refleja la sombra es mayor, pero si el objeto está más alejado, la sombra es menor. Debido a la posición de la luz con respecto al objeto, la sombra puede ser larga o corta. Si la luz está cerca o lejos del objeto, así será la proyección de la misma. Así, un objeto pequeño puede verse mucho más grande de lo normal o viceversa, como las imágenes que tenemos en la presentación. Podemos ver un gatito que es chiquito, pero la sombra es grande. De igual forma, un árbol es grande, pero la sombra se ve pequeña. También las sombras pueden estar distorsionadas. Si la luz que choca proyecta sobre una superficie irregular o con ondulaciones, como podemos ver en las imágenes. También un ejemplo de la vida cotidiana es cuando llueve y podemos observar charcos en el suelo. Si nosotros queremos ver nuestra sombra, nos vamos a ver distorsionados. En esta imagen podemos observar un niño que estuvo dibujando su sombra a las 9:30 am, a las 11 am y a la 1 pm. Podemos ver que la sombra cambia, pero ¿por qué? Por la dirección de la luz, o sea, el sol. Una fuente muy importante es la luz solar, ya que es una onda electromagnética que puede ser vista por el ojo humano, con el cual podemos percibir los colores y las formas de los objetos. Por ello, cuando un objeto se interpone entre los rayos y una superficie, se forma una sombra. Edgar, Edgar, ¿qué fue eso? ¿Lo escuchaste? ¡Qué susto! Esa sombra era muy grande. ¿Cómo puede ser? ¿De qué pudo haber sido? Para sacarnos esta duda, vamos a tener que investigar un poco más sobre las sombras. Para que exista una sombra, es necesario que haya una fuente de luz y un objeto que obstaculice su paso. Una fuente de luz puede ser cualquier elemento que emita luz. Por ejemplo, una lámpara, una linterna, un fogón o hasta el mismísimo sol. El objeto obstaculiza el paso de la luz y es por eso que su sombra se proyecta.
Para generar una sombra nítida es necesario un objeto opaco. Por ejemplo, una pared, nosotros o un bloque de madera. Observen, la sombra tiene bordes definidos y es oscura. Los objetos translúcidos, en cambio, producen sombras tenues, llamadas penumbra. Como por ejemplo, algunas botellas de plástico. En este caso, la sombra es más suave y los bordes difusos. Pero, además de variar en nitidez, las sombras pueden tener diferentes tamaños. El tamaño de la sombra depende de la distancia entre la fuente de luz, el objeto obstáculo y la superficie de proyección. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño experimento para observarlo? Vamos a necesitar una cartulina, un lápiz, cualquier tipo de palito, cinta, tijera y una fuente de luz. Para comenzar, dibujamos las figuras sobre la cartulina. Para nuestra obra de teatro haremos unas temibles olas, un sol radiante y un barco aventurero. Recortamos las figuras con cuidado, retirando el papel excedente. Para calar algún elemento, pueden doblar la cartulina y recortar, como estas ventanas. Luego, pegamos con cinta los palitos para que las figuras se sostengan. Si es una figura muy larga, podemos utilizar dos. ¡Charán! ¡Estamos listos! Miren lo que le pasa a la sombra de nuestro barco. Cuando está cerca de la pared, es nítida y pequeña. Pero al alejarla, se vuelve más grande y tenue. ¿Y si movemos la fuente de luz? Al acercarla al barquito, su sombra se vuelve mucho más grande y tenue. Y al alejarla, se vuelve más nítida y pequeña. Una mañana soleada, nuestro barquito salió a navegar en busca de aventuras. Cuando de pronto vio que una tormenta se aproximaba en el horizonte. Intentó escapar a toda velocidad, pero no pudo, y las enormes olas empezaron a golpearlo fuertemente. El barquito luchaba por sobrevivir. De pronto, una enorme ola lo cubrió. Pero el barquito logró resistir y así continuó su aventura por los mares. Si la sombra que yo vi era tenue y tenía forma de mano gigante. ¡Ah! ¡Eureka! Puede ser que la sombra fuera más grande que el objeto que tapaba la luz, porque estaba alejado de la carpa. Ya sé quién fue. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.